Bueno, antes de partir, muchas gracias a Antonio Echeverría y también a Josefina Levín, que fueron muy gentiles acá de recibirnos en la investigación de Il Posto y en ayudarnos para cuanto tuvimos que necesitar para orientarnos dentro de lo que fue el archivo de Gonzalo Díaz. En virtud del tiempo, voy a comenzar. En el marco de lo que fue este proceso de investigación, dos novedades guardan especial relevancia dentro de los estudios sobre la obra de Gonzalo Díaz. La primera es la recuperación de sus escritos de tesis de licenciatura publicados en 1979 y que los escritos completos recién publicados y que comprenden entre 1980 y el año 2000 no incluyen. Texto que escaneé personalmente hace 6 años de la Biblioteca de la Universidad de Chile y que hace solo unos meses se avisó que antes de la publicación de sus escritos se había dado por desaparecida de la biblioteca. Paraíso perdido. Consideraciones acerca de la posibilidad del arte y su redención. Gonzalo Díaz Cueva, 1979. Y lo otro, más una elucubración teórica, es un ejercicio hecho a partir de un boceto de la libreta de Amalia Cross sobre una pintura reciente encadenada a otros antecedentes y que nos permitirán entrever en el Tratado de Grunwald un cierto mapa de figuras para acceder a su mitología temprana. Como sabemos, la muestra Gonzalo Díaz Pintor, realizada en Il Posto al alero curatorial de Amalia Cross, en su momento no pretendía mostrar exclusivamente una selección de sus pinturas de los 80, sino que incluía también la presentación de un nuevo lienzo del artista. Dice la cuña del Mercurio: cuenta que volvió a la pintura, a lo primero que hizo, aunque admite que nunca la dejó del todo. En sus propias palabras: tengo la intención, y creo que lo lograré, de contar con una nueva pintura para marzo, aunque el cuadro esté colgado cuando lo cuelgue. Y así ha venido expresando de buen humor su insistente voluntad de volver a los hábitos pictóricos, y aunque conocido por su larga trayectoria de ocupaciones instalativas, se dispondría a un repliegue hacia la pintura, lengua madre de su formación, o como él mismo prefiere llamarla, lengua madre de las artes. No obstante, tras desistir por motivos personales en la realización de tales pinturas prometidas para Gonzalo Díaz Pintor, de ellas quedamos con un boceto. El retorno se vio suspendido, aunque dice que nunca la dejó del todo, ocupando su lugar una exhibición de ciertas piezas que llevarían varias décadas sin ver la luz, y se dejó reposar su vuelta a la pintura en la imagen latente, no nata. En cualquier caso, evitaremos dejar este dato a merced de la mera falta, no sin antes considerar el sumo rendimiento del impasse en la mitología de Díaz, donde un estado de fragua hace uso explícito de la nomenclatura procedimental. En exposiciones como banco, marco de pruebas o Notizen, palabra alemana que significa apuntes, notas, muchas de sus obras concebidas y jamás realizadas han sido objeto de análisis crítico, como la que comenta con Federico Galende en La República Perdida, o la que describe a Hans Ulrich Obrist en sus Conversations in Chile, los 4 secretos del arte contemporáneo, y que tampoco realizó jamás. De estos casos es que desprendemos la licencia para que esta clase de materiales provisorios puedan ingresar en nuestra consideración, y a lo que nos compete será en virtud de su expreso anhelo de retorno a la pintura que proponemos conectar la boca de la serpiente con su cola, rescatando la poca información que contamos del boceto de esa pintura reciente para usarlo de mapa inicial y provisorio a la siga de una lectura más amplia de su etapa temprana, periodo que para efectos de esta investigación será contemplado desde las pinturas de la serie El Paraíso Perdido, datada del 75, hasta su vuelta de Florencia el 81. Una primera etapa de trabajo escasamente analizada por la crítica y a la fecha con todo su porvenir como trasfondo. De lo que iban a ser las pinturas nuevas a presentar en Gonzalo Díaz Pintor, solo cuento con este boceto hecho por Gonzalo en una libreta de Amalia Cross. Tengo entendido que está en proceso y apenas más que eso, ha dejado el testimonio de que el gesto de un estertor quebradizo grabaría el índex de una huella específica sobre la superficie. Del acabado formal de la pieza, podemos decir que estaba destinada a conformarse por 5 paneles. Como referencia, dejamos el Tratado del Entendimiento Humano del 94, que a su manera se despliega en términos semejantes, aún desconociendo si esta pieza estaba destinada a combinar más de una técnica, como fuera el caso de este antecedente. Luego, respecto al título indicado en el boceto, aunque parezca una pista provisoria, resultó especialmente reveladora,
pues Cross me hizo ver que en el libro Turungo, en su conversación con Federico Galende, Díaz cuenta de la única peregrinación que ha hecho ex profeso para ver una pintura, cuando fue a Colmar a ver el Políptico de Grunwald, el famoso retablo de Isenheim, el cual, al desplegarlo, nos entrega a un lado la imagen de la Anunciación, con una disposición de diversas telas colgando, como en su Historia sentimental de la pintura chilena, del 82, y al otro, una resurrección con una caída de soldados, así como el San Antonio con los diversos demonios que pueblan otras secciones y que resultan muy cercanas a los motivos de las pinturas incluidas en la exposición Paraíso Perdido, del 77, de las que contamos con algunos registros complementarios hallados en su tesis de licenciatura. Inspeccionando en el retablo vemos también, espérenme un poquito. Inspeccionando en el retablo vemos también sepultaciones que recuerdan a sus cuerpos tendidos en los hijos de la dicha, y entre las figuras más increíbles, una María Magdalena estrangula unas franjas indeterminadas de horizonte, constriñendo la unión imaginaria entre el cielo y la tierra, juntando sus manos como soles, en una postura de ruego y piedad, con la que se ilustra el afán restitutivo que a Díaz tanto le ha consternado desde sus inicios, la implacable suerte de la humanidad sumida en el anhelo, en la necesidad de conquistar el paraíso que perdió. Y esos son citas de sus escritos, Paraíso Perdido. Como vemos, no solo es probable que el modelo fuera a utilizarse como inspiración conceptual o figurativa, sino que ya habría tenido su debido rendimiento, revelando una serie de figuras claves a la hora de demarcar su imaginario temprano. Un tratamiento cartesiano con irrupción de profundidad, la Anunciación, la caída, las bestias de la lujuria, el Index y la resurrección como escena que imbrica retorno, revelación y caída. Ahora, antes de que acabemos de entrar a su etapa temprana, a partir de este último antecedente cronológico que es el boceto, lo más prudente será cimentar un poco lo que podamos entender por retorno y mitología fundacional en Díaz, puesto que no será solo su fundación temprana, sino el concepto general de fundación que éste arrastra. Bastas son las alusiones de Gonzalo Díaz a una constreñida voluntad de retorno, que se acusa desde sus primeras obras registradas en la serie El Paraíso Perdido, datada del 75 y el 79, del retorno a la madre, sublimado en la madre postiza, la chica del detergente Clenso, por la Madonna toscana, un rescate de la república perdida, de la patria huérfana. De aquí, de este Edén originario y pretensión de restituirlo, es que pesquisamos la clave circular, identificada en ciertas huellas del léxico psicoanalítico que lo acompañó desde sus inicios, y ya sea más tarde en otros casos donde dejaría abierta la cita, como en Lonquén 10 años con su referencia a los escritos de Freud. Y veremos desde luego en la particularidad formal de ciertas obras que van a hallar su retorno inscrito en diversos motivos espirales y ciclones. Retorno en un bucle entre la construcción que se yergue y la previsión de su eventual caída, atravesado por su propio dato biográfico sobre el andar, el polio que le aqueja desde niño y cuyas complicaciones en la movilización brindan su correlato a ciertas operaciones en las que barrera de contención, alzaprimas y enclenque sistema de montaje a menudo despliegan su propia ortopedia al espacio, a modo de retener su caída. Algo de esto puede aclarársenos al revisar sus escritos de juventud, donde remarca: nunca el arte se hace sobre tierra firme, de lo contrario, perdería toda su consistencia. El artista vive siempre en peligro de perder pie y caer en el abismo, para luego sentenciar: más aún, en la madurez, el hombre piensa e intuye mejor mientras camina. Así como el niño ande, hablará, así como hable, pensará. Y es notable, más allá de esta relación de pies, cómo es que entre líneas se acusa, por deducción, amo de una propia estupidez, ligando subliminalmente la dificultad de su desplazamiento con una cierta restricción o inmadurez en el habla y el pensamiento.
Antes ya lo oímos tratarse de retardado, hablando de Lonquén 10 años y lo que le demoró en digerir los hechos. Curiosamente, el impasse cognitivo queda anudado a lo que ha sido un trabajo de notable esfuerzo del lenguaje, al punto incluso de tematizar la intelectualidad, las categorías del conocimiento y la figura arquetípica del erudito. En el marco del trauma y la revelación, son numerosas sus menciones a una clase de procedimiento cognitivo estrechamente ligado a un intersticio entre la conciencia y el sueño. Todo esto de la revelación atribuida a la caída, a una forma de pérdida y promesa de retorno a un estadio originario, lo vemos con claridad en algunos fragmentos de su tesis de licenciatura. Díaz cita en letras grandes la premisa de Schiller: el fin supremo del arte es la representación de lo suprasensible, y luego complementa: el arte debe su existencia a la humanidad que así sigue su camino más allá del paraíso perdido, buscando recobrarlo. ¿Acaso sin haber pérdida hay abismo? ¿Acaso sin abismo es posible tender puentes? Más aún es necesario. Luego, el que pierde algo se separa de algo. Se adquiere con ello una distancia que se va agrandando y que se transforma finalmente en punto de vista, como los astros. De entre todo el actuar del hombre, el arte es aquel especial actuar que nace justo allí en medio de la pérdida y por ella. Nace bajo el imperativo del recuerdo y se despliega inevitablemente en la construcción de puentes. Con esto, ya tenemos algunas figuras considerables para pensar a grandes rasgos las implicancias del paraíso perdido y del retorno en la obra de Díaz. Más aún, hemos delineado su comprensión suprema del arte. De ahora en más, hemos de recorrer plenamente la etapa formativa de su obra. La obra más remota del archivo de Gonzalo Díaz es El árbol del paraíso, datada del 75 y el 76, en donde vemos por primera vez la figura del arco neoclásico en contrapicado, umbral diremos más bien, y que tendrá sus diversas reaplicaciones, sea coronando el arco neoclásico del paraíso o abriendo el túnel de las sombras. Para inspeccionar más en esta figura del umbral, nos convendrá saltar al San Jorge y el Dragón, Laguna Estigia, datada también del 75 y el 76. Encontramos en esta pintura diferentes referencias renacentistas, aún sin el carácter intelectual con el que definirá más tarde sus intertextos, motivos metafísicos en donde lisa y llanamente se tantea el límite de la existencia. En la mitología de Ovidio, la laguna Estigia, que aquí le da título, corresponde al límite con el Tártaro o inframundo. En la pintura vemos personajes entre sombras perdidas y un sugerente uso de la contraforma, tal que la fisionomía de ciertas siluetas sombrías parecen animadas de una vitalidad secreta. Figuras insinuantes aparecen y desaparecen a medida que se recorre el cuadro. Eurídices que se esfuman al voltear, una mujer que se vislumbra montando abrazada al caballo, desaparece cuando se le deja de mirar, confundida con la crin y sombra del costado del equino. Encabritado por encontrarse, ¿qué cosa? La franja de tierra frente a él se arquea en forma de garra. A sus espaldas, otra mano en pareidolia, esta vez apunta al cielo hecha de bloques de roca. Sobre el jinete, una tercera flecha, una torre lejana se inclina en su dirección, tentada a desplomarse, y más acá, una sombra humana se camufla en forma de tupidos arbustos. ¿No es acaso aquel que vino a leer la palabra arte bajo su propia sombra? Acá vemos un desplazamiento del mismo procedimiento, pero en la obra Eclipse, una instalación presentada en Documenta 12 y el año 2007. El rizado busto del mismo artista, su sombra caída sobre la tela, no se induce en el espacio, se estampa sobre la imagen como si un gran foco le diera a sus espaldas, arrojando burdamente el lengüetazo de su sombra sobre el lienzo, para acusar al espectador oculto del otro lado de la pintura. En ella, el cielo se curva de tal modo que el jinete arriba al radio de la cúpula celeste, a su límite. Tal parece ser la relación del artista, o ya sea el lugar del espectador con el cuadro, a causa de esta sombra del coyote sobre su túnel. Véase como reforzamiento de este juego entre representación y representante
en la versión de Pintura por encargo del 85, cómo es que el paisaje se torna más bien un puerto moderno antes que una fortaleza cerrada. La proximidad de la mano de Roca al cuerpo de Díaz facilita la relación antropomórfica y a la vez, si nos fijamos de cerca, los dedos han tomado la figura de dolientes en luto. Por otro lado, resuena con el muñón, la mano oculta de la chica Clenso, la mano cortada del pintor. Luego el detalle, el pétalo de lirio suelto que hace de foco de luz a los ojos del artista, con su sombra verosímil diseminada en el muro para fundirse en el cielo del cuadro, y su sombra alegórica estampada sobre la pintura. Luego, entre su sombra y él, la bestia. De vuelta al cuadro, revisando la sombra tendida del costado inferior izquierdo, podemos asociarla a la postura adoptada en las figuras de sus dípticos y trípticos de Los hijos de la dicha, del 81, realizados en Florencia. La pose tendida con cierto carácter de desdoblamiento o trascendencia corpórea, estado psíquico alterado, paso de la vigilia al mundo de los sueños. Leyendo la proporción entre esta postura horizontal del sueño y su correlativo ascenso, como hemos comentado, en el uso de un plano cartesiano irrumpido por la profundidad, muchos de estos motivos del Renacimiento fueron tomados en tanto se apreciaba la representación del paso de la segunda a la tercera dimensión como una posibilidad de deducir la representación de una cuarta dimensión irrepresentable, y en el caso de Díaz, esto tendría que ver con una imbricación entre la profundidad perspectívica sobre el plano y la profundidad de la revelación, el secreto de los sueños. Así, llegado al límite del mundo, atestigua el resquebrajamiento de los planos y la caída que implica la fundación de la profundidad. A su modo, otra declinación de la cita de Novalis, que Díaz acusa como su definición del arte. Buscamos por doquier lo incondicionado y encontramos siempre cosas. Siguiendo con las imágenes de la primera de las exposiciones cuyos registros perduran a la fecha, Paraíso Perdido, se expuso en el Centro de Estudio de Arquitectura Setla en 1978 y años más tarde participaría de la 15ª Bienal Internacional de Sao Paulo, compuesta principalmente de bestias enajenadas y filudas, inspiradas en las criaturas de Bacon y los espacios de Chirico, con los que ingresaría en primera instancia esta paleta de colores fuertes, más pop y casi fluorescentes, entre ellas águilas, serpientes, macacos y cancerberos en valles crepusculares, con ciertas series como fotogramas de protoanimaciones de una garra rasguñando y un umbral que se abre a contraluz y tiende la sombra de la criatura que yace parada en su portal. Revisando entre estos cuadros del Paraíso Perdido, encontramos una primera caída figurativa. Una criatura rueda agitando las patas, mismo motivo que más tarde será el germen de varias series de caídas. Entre ellas, toman relevancia ciertas figuras reclinadas, como un pasaje alternativo del sujeto del accidente, figuras reposadas, en posición de diván, relajadas pero accediendo dinámicamente al trauma originario, la médula ósea y las tripas suspendidas sobre el cuerpo que levita. Y entre ellas, las últimas son las más curiosas. Hablamos de las realizadas en Venecia y que parecieran desplazar la silueta del ciclista accidentado, devenido en una silueta tendida bajo un quitasol veneciano a franjas, con ruch y lentes. Se la muestro al tiro. Aquí, claro. Es la indeterminación, de nuevo, la indeterminación del horizonte, el punto en que el cielo y la tierra se juntan, aparece como un arco en tensión, en disputa, quebradizo y elongado a tirones, esencialmente discontinuo. Con el uso de este retablo como modelo, vemos que Díaz ha implicado los tratados de perspectiva renacentista con las lecturas psicoanalíticas del inconsciente, y es por ahí que podemos partir pensando su sentido de la profundidad. Luego, de este pozo, vendrían los espejismos polisémicos, las bestias de la lujuria, las imágenes de derroche libidinal y sugerencia erótica. Por último, para cerrar,
Aquí presento una obra de El Paraíso Perdido, fechada de 1973, incluida en la exposición Tres escultores, tres pintores y un poeta del 77, pero que nos demuestran que El Paraíso Perdido venía con imágenes que eran más antecedentes aún, antes del 75, como están fechadas en el archivo. Y por otro lado, quería mostrarles una última revelación. Volviendo a Laguna Estigia, San Jorge, es quizás el mayor hallazgo el que se ha dado en esta pintura, pero que sin embargo solo puede quedar aquí en calidad de especulaciones. Entre lo que nos ha faltado comentar, primero mencionar que pareciera que desde una de las imágenes incluidas en la tesis de Gonzalo Díaz, esta que está a la izquierda, pudiéramos ver la escena desde el ángulo opuesto. La crin del corcel y la capa del jinete ativan al soslayo un repugnante guarén escurriéndose a su guarida. El cuadro queda espejeado en reversos artificiales. Y luego, en Laguna Estigia, que es la imagen de la derecha, la capa del jinete abre una pequeña abertura, un oscuro rabillo de ojo que rasga la superficie como invitándonos al otro lado. Al mirar de cerca y fijarme en la composición general, me pareció muy obvio e incluso curioso no haberlo notado antes, que estos correspondían a los hornos de Lonquén y que la pintura tendría que haber sido fechada erróneamente en el archivo del 75 al 76, pues la foto del diario tomada por Luis Navarro de referencia fue publicada recién en 1978, pero el estremecimiento vino cuando verifiqué en el catálogo y efectivamente las pinturas eran antecedentes respecto de los hallazgos de los hornos de Lonquén, dado lo cual no me quedó otra que suponer con un vértigo atroz alguna clase de premonición reveladora. En las conversaciones con Ulrich, Díaz ya se refiere al aspecto de palacio que aparentaban estas fotografías de los arcos de medio punto en las minas de cal de Lonquén. Por lo que yo siento que Díaz ya estaba al tanto de esta cercanía entre el palacio metafísico que pintó en el 73 y su coincidencia con estos hornos de Lonquén, la fotografía de los hornos de Lonquén. Esta relación premonitoria con la mina de Lonquén no es algo que haya sido hecho público por Díaz en ningún caso. Pienso en el pudor paranoico, en la impresión que habrá tenido el artista cuando vio esta imagen atroz, que él había estado pintando todo este tiempo sin saberlo, y la revelación incomprensible que tiene que haber significado para él, luego quizás el mandato que emergería con esta aparición, cargar con el secreto de los sueños que le habría sido revelado. Muchas gracias. Bueno, antes de partir obviamente quisiera agradecer a todos quienes habitaron conmigo este espacio aquí, que no son los dueños de casa, Antonio, la Carolina, la José. Gracias por hacer tan ameno este lugar para residir, ¿no? La residencia. Y a mi compañero aquí igual, ¿no? El trabajo de escritura generalmente es más bien solitario, entonces tener una contraparte siempre está re lindo, ¿no? Lo que les voy a presentar a continuación, y lo presento después de Martínez, porque es el periodo que uno consideraría posterior, ¿no? Si él estudió previo al viaje a Florencia, yo estudio el periodo exactamente después del retorno de Florencia, y lo titulé Encuentros y desencuentros entre el pop art y América Latina, porque quiero pensar la obra de Díaz en relación a este debate, ¿no? A la recepción latinoamericana del pop. Sobre eso es un estudio de caso, es una investigación de carácter documental. Vamos a revisar estos documentos. El único miedo que tengo es extenderme mucho, así que a mí me tocan la chicharra si no. Quiero contarles que esta investigación partió antes de la convocatoria de Díaz. Yo venía interesado en los debates del pop en América Latina, principalmente en cómo estos debates fueron muy fecundos, ¿no? En la escena argentina y brasilera. Entonces fui haciendo una pesquisa y me di cuenta que realmente en los últimos 10 años hay un interés muy fuerte en revisar la dispersión no tan solo latinoamericana, sino también internacional del pop. Muestras antológicas respecto a este estilo han cundido en diversas ciudades. Es interesante ver los nombres, ¿no? Las que son, no sé, el Walker Art Center o la Tate Modern son como el pop internacional, el pop de toda América, ¿no?
En cambio, las que son, no sé, vemos aquí en Proa, en Buenos Aires, o en el Museo Salvador Allende, hacen ímpetu en el pop crítico, ¿no? El pop, el realismo y la política. Y después es decir, hay un tiempo, un interés del pop. Y sin duda también hay un tiempo y un interés sobre Gonzalo Díaz, ¿no? En enero se lanzó su archivo digital, en abril se inauguró aquí en el Posto, ¿no? su exhibición, esta convocatoria es parte de eso, y ahora hace muy poco, en julio, la antología de sus textos. Entonces, entre la intersección de estos intereses nace este proyecto. En honor al tiempo voy a hacer foco especialmente en la recepción chilena de este estilo, pero voy a hacer un muy rápido barrido para dar cuenta que durante los años 60, vamos a partir en esa fecha, el pop cundió en la región, ¿no? Me gustaría partir diciendo que, si bien fue el expresionismo abstracto, el lenguaje o el movimiento que puso al arte estadounidense en el centro de los debates internacionales, no será hasta el surgimiento del pop que este será un foco de relevancia contundente para los debates en el arte de América Latina. Buenos Aires y Sao Paulo son escenas paradigmáticas de aquello. Aquí están todos los catálogos internacionales del premio internacional que entregaba el Ditela, ¿no? Este es Cosmopolita Centro, y en al menos todos los años un artista del pop anglosajón se exhibió en la ciudad, incluso ganó premios, ¿no? Obras completas de revisión enviadas desde organismos públicos de Estados Unidos se inauguraron en la ciudad. Incluso Andy Warhol logró tener una individual en Buenos Aires en el 65, ¿no? Sao Paulo también, ¿no? Sin duda su bienal es un espacio muy fértil para analizar esta recepción. Esta es la 8 Bienal de Sao Paulo, la bienal previa al famoso boicot de la bienal. Y puse aquí unas banderolas para que vayan viendo la selección de artistas, ¿no? Arcangelo, Indiana, Jasper Jones, Lichtenstein, Oldenburg, Rauschenberg, Rosenquist, Warhol, Weiselmann, ¿no? Estos artistas cundían. Aquí una foto de la delegación que viajó a Sao Paulo en el 67. Y es aquí donde quisiera partir, ¿no? Con esta imagen de Rauschenberg. Esta obra es paradigmática para los debates del pop, ya que fue la primera vez que un artista norteamericano, con una obra pop, lograba el máximo premio de pintura de la Bienal de Venecia, poniendo así en el centro de la visibilidad internacional no solo el arte estadounidense, sino al pop. En Chile, en cambio, los años 60 no fue un escenario de grandes exhibiciones del pop anglosajón. Habría que esperar hasta el 85 para una exhibición de un artista reconocido en el estilo. Aquí más bien la recepción se dio mediante publicaciones, ¿no? Corresponsales que viajaban a eventos internacionales y plasmaban en las publicaciones locales sus impresiones, así como también viajes de formación en dirección sur-norte, donde jóvenes artistas viajaban, se interesaban en estos debates y al retornar incorporaban ideas en sus obras. Escándalo en Venecia, se leían en grandes letras en Ercilla, en la publicación Ercilla, donde Tomás Lago, como corresponsal, interesante figura que pensamos siempre en relación al arte popular americano, ese contraste entre el pop art y el arte popular se va a dar aquí, fue el corresponsal enviado. Bajo este titular se reproduce la obra de Rauschenberg, un lienzo de monumentales dimensiones que reúne una ecléctica colección de imágenes provenientes de la cultura de consumo norteamericana. Allí también se documentan las impresiones de los asistentes. Esto no es más que un dadaísmo retrasado. Esto no tiene nada que ver con el arte. Cunden allí. Al año siguiente, Jorge Elliott, el entonces director del Instituto de Extensión de Artes Plásticas de la Universidad de Chile, que fue el comisario del envío de chilenos a Sao Paulo, año en que Marta Colvin gana el premio de la Bienal, plasma también en el Mercurio sus impresiones como corresponsal. Los pop artists delumbran a los peritos, colgando cuadros que son letreros. Estamos en un mundo del antiarte, se lamenta, de la anticultura. Todo nos aburre. Por eso tenemos una verdadera sed de novedades, de sensaciones. Ya en los fenómenos locales, en la Feria del Parque el Pop Art hizo su estreno, titular de Ercilla también, que reportaba la multitudinaria séptima Feria de Artes Plásticas del Parque Forestal, 750 puestos desplegados entre Pionono y Loreto,
convocaron a una multitud expectante. Allí, cito, las risas y los comentarios abiertamente irónicos del público se los llevó el grupo Los Diablos, encabezado por Francisco Brugnoli, con sus cuadros pop a la última moda de París, Londres y Nueva York. Fin de la cita. Entre controversias, descalificaciones y censuras, el pop art hacía su entrada. La curadora chilena Soledad García ha señalado que en línea a estas aprehensiones que venimos revisando, encasillada como un arte de segunda mano, la vertiente pop en Chile se percibió como una usurpación sin derecho a existir. Fin de la cita. Las prácticas que en Chile artistas, por medio de mensajes directos y materiales de la cultura de consumo, vincularon el pop con los imaginarios populares y políticos de los años 60, se encuentran hoy en un lugar marginal, dice la autora, citando como ejemplo obras de artistas como Guillermo Núñez, Francisco Brugnoli y Valentina Cruz. La autora atribuye esto a dos factores, ¿no? Dice, en su inmediata recepción, a la defensa de la crítica especializada del canon del arte moderno europeo, que miraba suspicaz el surgimiento de este nuevo estilo norteamericano. Esto lo podemos corroborar en las referencias que he hecho a Lago y a Eliot. Y en segundo lugar, y esto es interesante, voy a citarla aquí, que es algo que me interesa debatir. Ella dice, la violencia que la ruptura del golpe de Estado de 1973 y la posterior dictadura que produjo en el hacer artístico nacional terminaría tirando un manto de olvido sobre las prácticas que siguieron posterior a esta fecha. El poder de ese discurso y de las prácticas artísticas post-73 dejó un legado en la huella artística y historiográfica de los 90 a la fecha, lo que desembocó en el olvido de aquellas convenciones y revueltas que exaltaron con color y mensajes directos los conflictos artísticos de la larga década de los 70. Cubierto como una tabula rasa histórica, se podría conjeturar que existió incomodidad para atender aquellas discusiones que quedaron hechas trizas tras el golpe. Fin de la cita. Pero lo cierto es que el pop art no dejó de ser un referente presente en obras insignes posteriores al golpe, ¿no? A 1973. Al tiempo que se desarrollaba la escalada de sucesos que llevó a Chile a su quiebra institucional, artistas que ya habían emprendido viajes previo golpe retornaban con maletas llenas de referentes. Y el pop ahí fue sin duda uno que tuvo lugar. Para hacer una leve revisión, el tratamiento de la imagen del cómic estadounidense en la pintura de Roy Lichtenstein fue crucial en el desarrollo de la práctica de Eugenio Dittborn, que retornaba en el 72, de un viaje de formación de 4 años. Lo cito: vi en Europa una exposición de Lichtenstein, el primer Lichtenstein que vi, y fue absolutamente determinante para mí, determinó toda mi búsqueda posterior. Desde ahí podemos entender el uso de las imágenes encontradas del artista en su práctica como el lugar de referencia, ¿no? Vemos aquí la imagen de este boxeador retratado en sus primeras obras hasta su obra ya más avanzada, ¿no? Sus aeropostales. Quien llevó sin duda el debate respecto a este recurso fue la investigadora Penny Montgomery, que la página aquí referenciada pueden hacer un paneo del extenso uso de este referente. Así también Catalina Parra, después de 4 años de vivir en Alemania, visitó en Basilea una exposición titulada Information, Tilson, Philip, Jones, Pelosi, Kitash y Hamilton, ¿no? Ella dirá, había trabajos de estos artistas, ¿no? Pelosi y Kitash, entre otros, y me di cuenta que ellos trabajaban con elementos de la vida cotidiana, y eso me impactó mucho. Desde ese momento, esa manera de operar ejerció una gran influencia en mi trabajo. Este es el catálogo de esa exhibición, que ella lo trae a Chile y referencia en distintas instancias donde habla sobre su obra. Y puso una banderola aquí respecto a esta obra de Hamilton, ¿no? Que se llama Swinging in London 1967. Estas son las obras que estuvieron exhibidas ahí. Vemos aquí a Mick Jagger, el vocalista de Rolling Stone, y Robert Fraser, el marchante de arte, que están siendo detenidos por estar en una fiesta como fumando faso. Y la obra se construye a partir de esta imagen, ¿no? De este recorte de prensa, que es un collage que él realiza, donde lo que recorta, más que el acontecimiento policial o jurídico, es el escándalo, ¿sí? Con qué ropa iban al juicio, cómo los fans se aglomeraban. Es sin duda un referente a tener en cuenta al momento de pensar la práctica del imbunche en Catalina Parra.
Así también en Kai, ¿no? El conocimiento del pop fue para mí muy importante. Hamilton, por ejemplo, tiene una pieza llena de citas a los diarios. Yo mismo resignifico cosas de los diarios en variaciones ornamentales. Lo que quiero decir con esto es, así como un istmo entre dos momentos del arte chileno entendidos como radicalmente escindidos, el pop art nos ofrece un interés compartido entre ambas generaciones, que matiza las posturas que abogan por una radical desconexión entre el trabajo artístico pre y posgolpe, el cual ha sido organizado en una correlación entre las prácticas previas al golpe y la influencia del pop y las prácticas posteriores al golpe como interesadas o deudoras de la sobriedad y el interés político del arte conceptual. Lo cierto es que los itinerarios de recepción de dichos debates desde el sur no son tan translúcidos. Dentro de las prácticas posteriores al 73 que retomaron los aprendizajes del pop, es quizás la de Gonzalo Díaz la que merece un acápite especial para su análisis, ¿no? Y aquí entramos de lleno en materia. Antes de entrar a la revisión de las obras de Díaz, quisiera advertir sobre el debate que usar la categoría pop para describir obras en América Latina es problemático, ¿no? Por lo siguiente, es un problema de índole de traducción. El crítico británico Lawrence Holloway, a quien se le atribuye acuñar este concepto, describió el pop de la siguiente manera. Trata de definir con esto a las artes populares de nuestra civilización industrial sobre la base de su aceptación. El nuevo papel de las bellas artes será una de otras tantas formas posibles de la comunicación dentro de un marco más amplio, en el que caben la publicidad, los medios de comunicación de masa, etc. Fin de la cita. Es decir, allí la noción de lo popular es una noción que dice relación con la producción y el consumo masivo producto propio de las sociedades industriales, cuyas imágenes y materiales son populares en tanto que son accesibles al consumo de cualquiera, y que al ingresar al mundo del arte acortarían esa brecha, ¿no?, entre el arte y la vida cotidiana, constituyendo en ese contexto un ejercicio democratizador. La pregunta es, ¿podemos pensar esto en los lugares, contextos donde estas dinámicas de producción no son la norma? Es allí que me interesa debatirlo a partir de los estudios culturales, ¿no? Y la figura de Canclini, sin duda, alguien que nos entrega una guía en el camino, ¿no? Él dirá que el modernismo cultural no está en directa relación con el modernismo económico, con la modernidad económica, ¿no? Y citando este modelo de Perry Anderson, dirá lo siguiente: el modernismo cultural sucede en la intersección de diferentes temporalidades históricas. En la modernidad europea, esta intersección dice relación con un alto academicismo artístico forjado desde el siglo XIX, ¿no?, las tecnologías resultantes de los procesos de la segunda revolución industrial y los imaginarios latentes de la revolución, cristalizados en lo que fue la revolución rusa. En cambio, en América Latina, estas temporalidades que se intersectan dicen relación con la tradición indígena precolombina, el hispanismo católico colonial y ciertas acciones modernizadoras en el plano de lo político, lo educacional y lo comunicativo, ¿no? Así, la homogeneidad del norte contrasta con el carácter híbrido de la del sur, donde el adjetivo popular será entendido como un concepto para arreglar determinadas prácticas culturales a espacios como premodernos, tradicionales o artesanales, antítesis de lo que se pretende designar con la abreviatura pop. En definitiva, lo popular aquí es lo excluido, no lo accesible para cualquiera. Entonces, tenemos ahí este problema, ¿no?, de la traducción. Un camino interesante para sortear esta encrucijada lo ofrece la historiadora brasileña Camila Maroja, que nos propone entender el pop más que como un sustantivo, es decir, un concepto para designar en la historia del arte ciertos objetos, como un verbo, es decir, un conjunto de prácticas a poner en funcionamiento en distintos tiempos y contextos, para que por medio de ellas los artistas puedan darnos cuenta de cómo estas dinámicas ingresan a sus propios contextos y espacios y darnos cuenta así de su propia experiencia de modernidad. Un horizonte neopop se abre ante nosotros. Desde ese lugar podemos entender la práctica de Gonzalo Díaz posterior a su retorno. Ahora voy a revisar 3 obras donde el uso de la iconografía de consumo
es protagónica y que constituyen una unidad de análisis particular en el corpus de obra del artista, ¿no? Estas obras constituyen, claro, me perdí un poco, constituyen este corpus es caracterizado por el uso de la iconografía de productos de consumo masivo y de fabricación nacional como insumo popular que impugnará la pintura en tanto tradición burguesa. Para abrir la revisión de estas tres obras, que son La historia sentimental de la pintura del 82, El envío a la 5 Bienal de Sydney, título en inglés Let Me See If You Can Run As Fast As Me, y la serie de obras Marcación del Territorio, del 87. Quisiera abrirlo con esta cita de Díaz, que hace referencia a su estancia en Florencia. Dice, estando allí, no miento, sí, estando allí me dediqué a pintar y a pintar. Me había llevado un envase de Clenso. Lo llevaba en una pequeña carpeta donde estaba todo mi archivo de imágenes y proyectos. Lo tenía pegado con chinches en mi taller. Aún no habían hecho nada con eso, pero las imágenes estaban allí. Era un modo mío de tener referencia a aquello de lo que venía. Yo era chileno, venía de ese desierto milico chileno. Y estaba allí, ingrávido, sumido en unas vacaciones tan raras, tan lejos. En dicha escena, el producto de industria nacional parece ser catalizador de esa peculiar forma de nostalgia, ¿no?, que asola al forastero. Y en la iconografía de consumo, un singular estandarte de lo patrio, que producto de su trivialidad parece obliterar el carácter institucional con que estos dispositivos, embestidos con la fuerza del Estado, construyen la noción de lo popular. La primera muestra, voy a ser muy rápido aquí, ya que imagino son ampliamente conocidas, data del 82, es la historia sentimental de la pintura, donde esta imagen de este producto de limpieza es reproducida sin descanso en la sala de la Galería Sur, en una cinta sin fin que recorría perimetralmente la sala. La silueta es reproducida mediante stencil con distintos esmaltes sintéticos. Y a ella se añaden distintos elementos que veremos posteriormente son recurrentes en la obra del artista. La plomada, el nivel, el neón, vemos unos plomeros aquí también, y abajo una oda a esta figura. De peculiar interés para nosotros será aquí estas instalaciones que se encontraban en la sala, ¿no? Vemos primero aquí, arriba, tengo los nombres acá, dice Concurso Nacional de Escultura, en la imagen del centro, ¿no? La lámina, Concurso Nacional de Escultura, está el filetero en forma de corazón con tricolor patrio pinchado. El segundo dirá Canción Nacional de la Pintura Chilena. Y vemos de esta estructura metal donde dice esta frase y penden con una cinta de tricolor patrio estas bolsas que no alcancé a divisar qué es lo que son. El vínculo entre lo patrio y lo pictórico es aquí explicitado mediante aquellas instancias de reconocimiento y consagración artística, la primera vía de inclusión de lo político en esta estrategia crítica. La canción nacional, el concurso nacional, el catastro nacional de la crítica, el premio nacional, la bandera, señalan el uso de la pintura como instrumento de construcción de lo patrio. Es que la discusión por lo patrio y con ello con lo político siempre será el fin o tendrá un lugar protagónico en esta estrategia de impugnación de la pintura mediante la gráfica, ¿no? Si avanzamos a la siguiente obra, nueva iconografía de consumo empieza a aparecer, el imaginario de la Compañía Chilena de Fósforos y de la Viña Santa Carolina, ¿no? Aquí es importante reparar en el eslogan que está en la imagen del centro, ¿no?, que se decía por la radio, así como por convicción y doctrina, beba Santa Carolina. Esta imagen fue utilizada en esta obra que es de grandes dimensiones, ¿no? 4 metros de largo y 2,70 de alto, que fue el tríptico con que Gonzalo participó en la 5 Bienal de Arte de Sydney, y vemos aquí al ícono de este mozo caminando con premura, con una mano llevando vino chileno, delicatessen de exportación, y en la segunda la cabeza de Frida Kahlo, ¿no? Ícono y estereotipo de toda la hechura plástica del continente. Hay que tener en cuenta que en esa fecha este ícono comenzaba a fraguarse. Las primeras biografías en español de ella datan de esta fecha, su primera retrospectiva también. A esta imagen la acompañan particulares textos, ¿no? En inglés, al igual que el título de la obra, Here it is, a Chilean performance, promotion a Frida Kahlo y doctrina.
cita ahí al eslogan. Desbordando ácida ironía y haciendo referencia al eslogan de la marca, Díaz vuelve a construir una representación del arte nacional y ahora también regional mediante la iconografía de consumo. Si bien el objeto de su crítica parece ahora ser las prácticas más contemporáneas, ¿no?, de Chilean performance, la referencia al imaginario previo, ejercicio que privilegia la práctica frente a la obra, parece trazar una línea sostenida entre el trabajo anterior, el actual y, como veremos ahora, también el siguiente. Aquí me gustaría detenerme en detalle, ¿no? En 1987, Gonzalo Díaz se gana un fondo, una beca de la Fundación Guggenheim para realizar una serie de proyectos extensa que se llamó Marcación del Territorio, ¿no? Las primeras obras de la serie datan del 86, un año antes de la adjudicación de la beca. Son ensayos preparatorios. Algo interesante de reparar vemos aquí los dos lienzos que representan como una marina, paisaje patrio, marcado con ciertas marcas, ¿no? De ahí el título, ¿no? Marcación de territorio. Vemos aquí el detalle de las imágenes, las fotografías que sirvieron como modelo a estos paneles que los acompañan. Vemos la línea del horizonte, ciertos puntos, que son como el estudio para hacer el corte. Si vemos en la imagen, no sé si se ve el cursor, justo ese corte está medido aquí en la imagen. Es como el boceto preparatorio. Pero la obra estelar y final será esta, ¿no? El díptico Marcación del Territorio, que envía a Madrid, ¿no? Esto es en el 87, conformado por dos paneles, que a su vez estaban divididos en tríptico. Es una serie de interesantes contrastes, ¿no? Los paisajes, mar y cordillera, están retratados en óleo sobre lienzo, y la iconografía están en látex sobre madera, ¿no? Esta rigidez les permite romper la ortogonalidad del bastidor, mientras uno está en blanco y negro, la otra está en color y así invertido. Pero especialmente en lo que me interesa reparar, que aquí no se ve, entonces hice un pequeño ejercicio ahí de vector, son las dos frases que cruzan estas obras, ¿no? La primera: hay aquí un cuerpo que sucumbe, surca el cielo costero. La segunda: madre, esto no es un paraíso, el cordillerano. Si bien el origen exacto se desconoce, ambas son atribuibles a dos acontecimientos que suscitaron alto interés público en la sociedad chilena en diferentes momentos de su historia: el degollamiento de Zulema Morandé de 1914 y la beatificación de Sor Teresa de los Andes en el 87, mismo año de la obra. Estas referencias están presentes en un texto que el artista publicó a propósito de esta obra y serán revisadas en otras obras posteriores, como lo fue Banco de Prueba. Mientras el perpetrador del sádico asesinato de comienzos de siglo se libra del juicio, producto de un juicio espurio, de la pena, perdón, la santificación en tiempos donde los cruentos pecados eran cometidos como política de Estado, son puestos en paralelo: corrupción y camuflaje. Díaz se refirió a ello como dos momentos criminales de la República, investido como procedimientos temáticos de investigación de las marcas sociales. Es decir, la marca social, en tanto aquí referencia al crimen, es hecha comparecer con la marca en la estructura de la composición, ¿no? Vemos cómo están trazados ahí línea del horizonte y perspectiva y punto de fuga. Y hay algo muy especial que son las huellas del ganado. Eso es una cita al mito del nacimiento de Hermes. Hermes, al nacer, roba el ganado de su hermano, Apolo, y para esconder las huellas del crimen, genera distintas como subterfugios que hay en el mito, son literariamente interesantemente narrados, para esconder las huellas, ¿no? Estas huellas son la prueba del delito, ¿ya? Entonces, entre mar y cordillera, marca social y marca gráfica son puestas en comparecencia como un ejercicio de develamiento de esto, ¿no? De develamiento del horror, del develamiento del delito. Ambas delinean una particular paradoja. Los estrategas buscan hacer invisible lo que se ve directamente.
ahí Hermès. En cambio, el pintor, dirá él, se pregunta cómo hacer visible lo que queda escondido tras la mirada. Es en aquel cuidado juego de escondites y de develamientos que el paisaje chileno fue retratado, estrechando distancia entre lo artístico y lo político. Al respecto, sentenció: solo la pintura está en condiciones de desarmar la dictadura marcando el paisaje. Solo la pintura pone a distancia la marcación jurídica del territorio de la República, desmontando la ilustratividad de todo verbo político, ¿no? Esta es quizás la obra donde se tensan de una manera más clara esta impugnación de la gráfica y la pintura y la discusión crítica respecto a lo nacional, a lo patrio y a lo político allí contreñido. Esta es una obra posterior. Y por último, para cerrar, la pregunta sobre el pop aquí, ¿no? El pop art, en esta estrategia con el uso de la gráfica, no fue una categoría que despertara consenso en la crítica local al momento de pensar la inscripción histórica de las obras de Gonzalo Díaz en este periodo, ni tampoco una que el propio artista desease explícitamente tributar, sino más bien fue una especie de fantasma que rondeó las obras y a la cual hubo que argumentar en distintas ocasiones para marcar una diferencia. El tema comenzó incluso antes del periodo aquí estudiado. Cuando él empieza a buscar su propio camino, dice: de acuerdo a la correspondencia internacional, habría sido lógico ensayar una vía, un camino propio por la vía del pop. Sin embargo, no solo me parecía una solución fácil, sino que también no había asidero en mi formación intelectual. Y es que a la fecha el pop art, ¿no?, el 70, ya era un estilo consolidado, no era novedad, pero también hay que tener en cuenta, y también en palabras del artista, es que en esa fecha había un rechazo a los artistas norteamericanos por ser norteamericanos, era pecaminoso, sobre todo el pop, era imperialista. Más tarde, categorías como el Dada, que se usaron para describir al pop en su origen, cuando esta categoría aún no estaba consolidada, también fueron utilizadas para describir la obra del artista, ¿no? Galás e Ivelich dirán: hay un mecanismo conceptual análogo al ready-made, ¿no?, en su desestructuración del referente clenso, o también al realismo, producto de sus retornos a las imágenes de la vida cotidiana. Mellado dirá, respecto a marcación del territorio: no todo lo que tenga que ver con la industria publicitaria en el sistema de la pintura es deudor del pop, para luego añadir: la obra de Díaz apunta a romper con la legalidad del machismo catalán en pintura, ¿no?, siendo una cita Balme, por la vía de un realismo paródico, la parodización de la pintura realista. La jugada de Díaz no es hiperrealista, sino es hiperparódica, hiporrealista. Fue, sin embargo, el juicio de la crítica Nelly Richard el que de modo más explícito trató el tema del pop. Ella dice: la introducción del referente clenso como soporte de revisión pictórica de la obra de Díaz se vale, por el contrario del pop norteamericano, de la discordancia representativa que le significa el clenso, al que no usa el clenso verse excluido de la cultura, verse denegado de la pintura, como en ausencia de correlatos que lo legitimen socialmente, verse expulsado de este campo de subjetivación. Así, mientras que la introducción de referentes provenientes de la cultura de masa en el pop anglosajón se argumentó como una estrategia que acortaba distancias entre la alta y la baja cultura, la misma operación en Díaz es argumentada de modo contrario, como un ejercicio que explicita dicha distancia. La torcedura de la categoría vendría a ser un espacio desde el cual pensar nuestra singularidad. Creo que en tiempo voy bien excedido, ¿no? Voy a hacer un paneo muy breve para cerrar, porque creo que ya me excedí un montón. Esta torcedura del concepto cundió en las escenas de la región. Distintos artistas propusieron sus términos para nombrar estos desajustes. Mario Pedrosa, en el 67, para hablar de la obra de Antonio Díaz y Rubens Gershman, habla de popistas del subdesarrollo, para nombrar las incursiones pop de estos artistas, y lo diferencia respecto al pop anglosajón diciendo que ellos eligen para quién producir, no para cualquiera. Lo mismo Oscar Mazzotta, en la misma fecha. Él, si bien tenía una postura más abierta respecto al pop, reflexionando a propósito de la obra de Marta Minujín, dirá que aquí
La experiencia singular de cada uno tiene un carácter medular en la obra para diferenciarla de la práctica anglosajona. Lo mismo Marta Traba, radicada en Colombia, hablará de un pop situado para hablar de los trabajos de Beatriz González y de Bernardo Salcedo. En esa misma línea de debates que quería incluir el trabajo de Díaz, ¿no? Podemos entender la impugnación al carácter burgués de la pintura mediante la gráfica de consumo y la torsión que Richard hace de este concepto como contrapunto a la vocación democratizadora del pop art anglosajón, como una práctica que señala y denuncia la exclusión como algo en sintonía con estas otras categorías que otros críticos en otros contextos de la región ofrecieron. Y quizás así pensar la posibilidad de un pop sentimental. Muchas gracias.